Hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga en esta fresca tarde, noche, por estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Una cordial bienvenida a los hermanos que están acá, bendiga a los hermanos que están en la plataforma. Esperando que en esta tarde podamos recibir la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración en donde pondremos el tiempo en manos del Señor. Tomamos una actitud de reverencia a Dios. Padre, te damos gracias infinitas en esta noche por tener la oportunidad, Señor, de estar aquí alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. Porque sabemos, Señor, que solamente a ti te podemos dar la honra, la gloria y el poder. Y bendecimos, Señor, grandemente a cada uno de nuestros hermanos que están aquí, Señor, recibiendo, y a los hermanos que están en la plataforma, Padre, que ellos puedan recibir de este conocimiento, Señor, que se va a transmitir el día de ahora, Señor. Y que así, Señor, ellos puedan ser alimentados también. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tener un tiempo de lectura bíblica en Romanos 1:16. Y dice así. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Posteriormente, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza al Señor por el hermano Oscar Zelaya. Himnos de nuestro himnario, celebremos su gloria. Bueno, hermanos, siempre es un privilegio venir a servir a Dios. Con estos signos, el número 178 del himnario, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este himno trata de cuando el Señor y sus discípulos estaban en la barca y los agarró una gran tormenta. Ahí muestra uno de los milagros del Señor cuando apacigua la naturaleza. Dice, sí. Maestros en que están las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí merecemos
profundo sepulcro aquí. Los vientos, las olas oirán tu voz, será la paz. Las iras del mar, las luchas del alma, las haces cesar y así tranquila al Señor. Hundirse no puede en el mar caído. Lo quieres, se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los santos profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las olas oirán tu voz, será la paz. Las iras del mar, las luchas del alma, las haces cesar y así la anarquía no va el Señor. Hundirse no puede el mal traidor. Lo quieres, se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Y así la barquilla toma el Señor, hundirse no puede el mal traidor. Lo quieres, se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz, sea la paz. Sea la paz. Hermanos, realmente grandioso el canto que realmente se le hace al Señor. Y tenemos que aprender a confiar, ¿verdad? Que podemos estar en medio de la adversidad, pero si confiamos en el Señor, Él está con nosotros y no nos va a dejar. Vamos a continuar, hermano, con las noticias del fin, con el hermano José.
Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Yo voy a leer las noticias del fin. China crea un motor hipersónico que alcanza 16 veces la velocidad del sonido. Se trata de un desarrollo revolucionario. El South China expone el desarrollo por parte de científicos chinos del motor de detonación giratorio más potente del mundo. Capaz de alcanzar Mach 16, este salto tecnológico tiene el potencial de revolucionar no solo las capacidades militares, sino también el futuro del transporte. De ser cierto este anuncio, si extrapoláramos esta velocidad al público general, los vuelos intercontinentales deberían durar solo unas horas, gracias a este supuesto motor revolucionario hipersónico. Aparte que consumiría mucho menos combustible en comparación con los motores a reacción convencionales. Las velocidades hipersónicas, definidas como aquellas que superan Mach 5 o 5 veces la velocidad del sonido, han sido durante mucho tiempo una frontera tanto para la aviación como para la exploración espacial. Lograr y mantener tales velocidades en la atmósfera terrestre presenta una mirada de complejos desafíos técnicos, que van desde la gestión térmica hasta la integridad de los materiales empleados. ¿Cómo funciona este motor hipersónico? Aunque no hay muchos detalles del mismo, salvo un plano del motor publicado en un artículo revisado por pares publicado en la revista Chinese Journal of Propulsion Technology, en diciembre explican que el motor funciona en dos modos, siendo el primero un modo Submarch 7, que funciona como un motor de detonación en rotación continua. Cuando el aire del exterior se mezcla con el combustible y se enciende, genera una onda de choque. La onda de choque enciende más combustible durante la rotación, proporcionando un empuje potente y continuo al avión. El motor depende de la detonación como su principal fuerza motriz durante todo su funcionamiento, explicaron los expertos. Implicaciones. Son muchísimas y de toda índole. Para aplicaciones civiles, la tecnología podría reducir drásticamente los tiempos de viaje. Por ejemplo, un vuelo de Beijing a Nueva York podría tardar menos de 2 horas, pero para la defensa nacional, tales velocidades podrían hacer que los actuales sistemas de defensa antimisiles quedasen completamente obsoletos, ya que sería imposible en estos momentos alcanzar un objetivo que se mueve a una velocidad de Mach 16. Las velocidades hipersónicas, clasificadas como aquellas que superan Mach 5 o 5 veces la velocidad del sonido, son difíciles de alcanzar y mantener debido al intenso calor y la presión causados por la resistencia del aire. Mach 1 se define como la velocidad del sonido en el aire, que es aproximadamente 343 metros por segundo, 1.235 kilómetros por hora, al nivel del mar a una temperatura de 15 grados Celsius. Esta velocidad varía ligeramente con las condiciones atmosféricas, particularmente la temperatura. Superar Mach 1 significa que un avión viaja más rápido de lo que ondas sonoras pueden propagarse por el aire, lo que produce un boom sónico, una onda de choque fuerte y distintiva que se escucha cuando se traspasa la barrera del sonido. El suicidio en menores de 30 años crece en un 7.9 y casi se duplica en jóvenes de 15 a 19 años en España. Este martes ha salido a la luz un dato muy preocupante en España. Los suicidios en menores de 30 años se han incrementado en un 7,9% en un año, siendo así la primera causa de muerte para esta franja de edad por delante de los accidentes de tráfico. Sin embargo, los datos son especialmente preocupantes con los adolescentes de entre 15 y 19 años. En el 2022 se suicidaron 75 de ellos, un 41.5% más que en 2021. Hay señales claras de que nos están pidiendo ayuda, asegura Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, después de observar el estudio de la INE sobre defunciones según la causa de muerte, el cual desvela por quinto año seguido un aumento de casos de suicidio. En 2023 también se alcanzaron máximos históricos en cuanto a suicidios por sexo. Concretamente, se quitaron la vida 3.126 hombres y un 4.8% más que el año anterior, y también 1.101 mujeres, cuyo incremento se sitúa en el 7.8% en total, 4.227 personas, un 5,6% más que el año anterior.
lo que equivale a casi 12 suicidios al día. De esta manera, el suicidio se ha convertido en el primer motivo de defunción externa global. Preocupación por los suicidios de jóvenes. El año pasado nos preocupaban muchísimo los suicidios infantiles, que fueron 22 en 2021, una cifra absolutamente inaudita en España, explica Andoni Ancian, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Ahora, ese dato se ha reducido a 12 en menores de 14 años en 2022. Por ello, la atención se centra en la franja de los 15 a los 29 años, en la que al quitarse la vida es la principal causa de muerte, ya sea natural o externa. Prácticamente se ha registrado un suicidio al día de uno de estos jóvenes, casi un 8% más que en 2021, cuyos datos habían aumentado un 5,3% en comparación al año anterior. De hecho, no solo es la primera causa de defunción para esta franja, sino que también lo es para sus subgrupos como el de 25 a 29 años y el de 20 a 24 años. Incremento alarmante de las autolesiones. Estos datos acompañan también a los del motivo de consulta de los adolescentes a la Fundación ANAR. Allí, la conducta suicida fue la razón de llamada más frecuente en el año 2022, con 7.928 por ideación suicida e intentos de suicidio, llegando al 17,5% del total de las llamadas. Se trata de 35 veces más que hace tan solo una década. El segundo motivo de consulta también tiene que ver con la salud mental y con las autolesiones, que se han multiplicado por 46 en los últimos 10 años. Tal y como recalca el doctor Martínez, se deben diferenciar las autolesiones y el suicidio, ya que el primer término no tiene por qué conllevar el segundo. Si bien puede ser un indicador de riesgo, muchas veces obedece a otro tipo de fenómeno que tiene que ver con la descarga de tensión o un ansia importante que no se libera. Explica, aunque no cabe duda de que están lanzando mensajes. El doctor señala que este aumento de la demanda de atención en salud mental se comenzó a intensificar claramente con la pandemia por coronavirus. Nos está dando señales de que algo está ocurriendo, añade Ancean. Cualquiera que trabaja con chavales en una escuela, instituto, centro de salud ha notado el aumento de la ideación, las autolesiones y los comportamientos o intentos suicidas. Dios le bendiga. Hermanos, qué importante es escuchar la noticia porque de esa manera pues nos instruyen y nos damos cuenta realmente de lo que sucede a nivel del mundo. Y principalmente en los jóvenes realmente hay que entender que sus papás les dedican muy poco tiempo y ahí es donde está la situación, ¿verdad? Entonces, continuando, hermano, con la información. Les continuamos motivando a inscribirse en nuestros discipulados de formación cristiana en los 4 niveles. Ya falta poco tiempo para que se inicie. En este año 2024, el primer nivel se dará en 2 modalidades. Presencial para damas, que serán los domingos a las 7:30, y virtual mixto los lunes a las 7:30. Para el segundo y tercero y cuarto nivel, las clases serán los días lunes. La modalidad vía Zoom a las 7:30 p.m. Y le recordamos a todas las mamás de nuestra congregación que ya contamos con el servicio de la sala cuna. Tenemos todas las facilidades del nuevo equipamiento con hermanas calificadas y amorosas. Así de que les vamos a prestar buen servicio a los bebés, ¿verdad? Para atender a los niños de 0 a 3 años. Y les invitamos a conectarse al culto del día de mañana, con gracia, a las 7 p.m. por medio de la plataforma Zoom. Les recuerdo, no faltemos. Es importante porque también nos seguimos alimentando de la palabra y ese crecimiento de
o ese conocimiento que se adquiere en el día viernes en los grupos es súper interesante e importante para cada uno de los hermanos, porque creería más bien que se necesita abrir más grupos de congreso. Hermanos, vamos a tener el tiempo de oración por la ofrenda. Tomemos una actitud de reverencia al Señor. Amantísimo Padre de la Gloria, te damos gracias en esta noche, Señor, por estar aquí alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y como tu palabra lo dice, Señor, que tú bendices al dador alegre. Estamos aquí, Señor, y que tú puedas tocar cada uno de los corazones de nuestros hermanos, Señor, para que puedan ofrendar y que puedan dar a nuestra iglesia, Señor, para que crezca y que podamos servir de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Posteriormente, hermanos, tenemos la presentación del video del pastor Elvis Luis Carballosa. Tema: exposición de la justicia de Dios, carta a los romanos. Un tema de súper importancia para todos, como todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, Padre, te agradecemos tus bendiciones. Pedimos que nos continúes iluminando el ministerio precioso y glorioso de tu Espíritu y por tu santa palabra. Que para el corazón de cada uno ahora, para gloria y honra de tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 12. Aquí comienza la parte más práctica de la epístola. No me gusta hacer esa dicotomía, porque la doctrina también es práctica. La doctrina no es teoría, la doctrina es práctica también. Hay 3 capítulos en los escritos de Pablo donde él enfoca el tema de los dones espirituales. Primera Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12
Efesios capítulo 4. Luego Pedro hace alguna mención en su primera epístola, capítulo 3. Pero Romanos 12 y Primera Corintios 12 son los dos grandes capítulos que hablan de los dones. Cuando hablamos de dones, son los regalos sobrenaturales que Dios dio a la iglesia. Si uno hace la lista de dones, probablemente si anula las repeticiones, en el Nuevo Testamento se menciona alrededor de 20 dones espirituales. El capítulo 12 comienza el apóstol con un así que. Esa palabrita en el griego es una sola palabra, una conjunción, así que y lo que Pablo pretende decir ahí es sobre la base de todo lo que él ha dicho. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para los pastores, invierten tiempo estudiando las Escrituras. Tienen que darse cuenta de estudiar cuando hagan su exégesis que a veces una palabra abarca más. Por ejemplo, hay la palabra que presentéis vuestros cuerpos. Ahí la palabra cuerpo tiene que significar persona, no solo la anatomía, no todo lo que uno es, todo el ser. Pastores, tenéis que estudiar hermenéutica, pero estudiarla bien. Hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. ¿Cómo interpretamos la Biblia? ¿Cómo interpretas tú la Biblia? Bien, la Biblia toda, sin excepción. Hay que interpretarla literalmente. Literalmente es dándole a cada palabra el significado y la función que tiene en el sitio donde esa palabra se usa. Nada en la Biblia es figurado, alegórico, espiritualizado. La Biblia hay que interpretarla literalmente. Y hay muchas figuras de dicción. Muchas. Yo repito esto porque es importante. Y el ejemplo es muy terrenal. El niño llega a la casa corriendo y le dice a la mamá, mamá, me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. ¿Qué significa eso en nuestro idioma? ¿Qué quiso decir el niño? ¿Que llame a la funeraria? ¿Qué quiso decir? Que le ponga un plato de comida en la mesa. Entonces, morir en castellano, uno se muere de tantas cosas. Se muere de miedo, se muere de risa, de frío, de calor, de tristeza. Se muere de un montón de cosas.
Así es que en todo idioma existe eso que se llama figuras de dicción. Aquí la palabra cuerpo es una figura de dicción. Metonimia. Se usa esa palabra para indicar algo más. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. En algunas Biblias se traduce espiritual. No os conforméis a este siglo, dice allí. Y la palabra conformar viene de la palabrita griega schema. Cuando hacemos un esquema en castellano, schema tiene que ver con la parte exterior, lo externo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significaría eso? No os conforméis a este siglo. Bueno, siglo es la moda, lo que llamamos la moda. En mi generación, solo para poner un ejemplo, he visto cómo la pollera, se dice aquí así la pollera, las faldas de las mujeres, como ha subido encima de la rodilla y a veces un poquito más, y luego ha bajado, ¿eh?, hasta el tobillo, y luego vuelve a subir y vuelve a bajar. Bueno, eso es conformarse a la moda. Y otras cosas que se hacen. Bueno, no os conforméis a este siglo. Cuando Pablo escribe eso, la corrupción que existía en Corinto, de donde él escribe la carta, era terrible. Terrible. Y en las otras ciudades griegas, y en Colosa, todas las ciudades de aquellos tiempos. Atención, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos, no conformados, sino transformados. Transformados ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso tiene que ver con desarrollo espiritual, con santificación. Eso de la renovación de vuestro entendimiento no es que seáis más inteligentes, sino tiene que ver con desarrollo espiritual, santificación, para que comprobéis, verifiquéis, comprobéis cuál sea buena la voluntad de Dios siempre. Por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios. Una de las cosas que he estado haciendo en los últimos años, cuando he tenido oportunidad, varios años ya, tengo que aconsejar a jóvenes que están pensando en el matrimonio. Ya no le digo lo que le decía antes. Mi pensamiento ha durado un poco. Antes uno le decía al joven, asegúrate que te casas con una cristiana. Y a la chica, asegúrate que te casas con un cristiano. Ya no lo digo. Porque veo muchos matrimonios de cristianos que se rompen.
En España, muchos divorcios entre creyentes. Conocí una parejita desde que eran niños, cuando tenían como 20 años, se casaron. Y hace 3 o 4 años me encontré con un querido, íntimo amigo, hermano en Cristo, y le digo, oye, ¿cómo va fulano? No me digas nada, dice. Se han divorciado. Y eso está ocurriendo en nuestra iglesia, de la que soy miembro allí en Vigo. La iglesia ha estado padeciendo desde hace 3 años aproximadamente por un divorcio. Entonces, ¿qué es lo que aconsejo ahora? Asegúrate que te casas en la voluntad de Dios. Eso es lo más importante en el matrimonio. Que sea creyente es importante. El texto bíblico dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. ¿Verdad que dice eso? Pero he descubierto que 2 fieles también se pueden unir en yugo desigual, ¿eh? Porque se unen fuera de la voluntad de Dios. Solo consideran lo físico o alguna otra característica de la persona y no preguntan lo más importante, si es la voluntad de Dios. Y luego le pasa como a Sansón. Sansón se enamoró de Dalila y Dalila fue la causa de la destrucción de Sansón y de la muerte de Sansón. Bueno, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no hay nada que falte. Es completa, perfecta. Pablo añade, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y lo que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren, la fe es un don. ¿Quién puso eso ahí? ¿Quién lo puso? Por manos de Pablo, el Espíritu Santo lo puso. La fe es un don de Dios. Es algo que tú generas, que tú produces. Ahí lo dice, señores, leer la Biblia. Y Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice que eliminemos el orgullo y la vanidad. Y son 2 cosas que matan a la gente. Orgullo y vanidad. Y eso hay que eliminarlo de la vida. ¿Sabes cómo se elimina eso? Mediante la madurez espiritual. Cristiano inmaduro se llena de orgullo y de vanidad. Por eso el sermón tiene que atacar esas áreas. El sermón tiene que ser práctico para la vida de la iglesia. Y ahora Pablo va a hablar de los dones, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros
los unos de los otros. Cada miembro del cuerpo necesita al otro. Si es el cuerpo. Y no hay mejor ilustración de lo que es la iglesia que lo que Pablo hace aquí por el Espíritu, compararla con el cuerpo. Y muchos miembros en el cuerpo. Esos miembros tienen diferentes funciones, pero son necesarios para la vida del cuerpo y para ayudarse unos a otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, mire la variedad de dones, ya se nos ha mencionado ahí. Cuando habla de profecía y los profetas en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, eran enseñadores, eran hombres que comunicaban a la congregación verdades que no tenían, que no sabían porque aún no tenían la Biblia. Y los profetas, desde la plataforma, desde el púlpito, enseñaban a la congregación esas cosas que luego iban a ser escritas en la palabra. Cuando el canon, ¿entendéis lo que es el canon? ¿Cuántos no entienden lo que es el canon? Y hay una persona, 2, 3, 4, 5, que honestamente no saben lo que es el canon. Entonces, como aquí hay personas que saben lo que es el canon, aparte de estos 5, yo quiero preguntarle a los que no levantaron la mano, por ejemplo, aquí tengo algunos, y a otros que me digan, ¿qué es el canon? ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Qué es el canon? ¿La qué? ¿Quién los recopiló? Bien, la palabra canon, esa palabrita, todo lo que significa es una vara de medir. Hoy le llamamos metro, un metro. El primero que utilizó esa palabra, canon, para referirse a las escrituras fue un hombre llamado Atanasio, que vivió a finales del siglo, vivió en el siglo IV, mediados del siglo IV y parte del siglo V. La palabra canon, ya habéis oído, tiene que ver con la totalidad de los libros que fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo por profetas y apóstoles. Dios escogió profetas en el Antiguo Testamento
Dios designó algunos apóstoles del Nuevo Testamento para que escribiesen su palabra bajo la dirección del Espíritu Santo sin error. Por eso la Biblia en sus escritos originales es inerrante, sin error, infalible, no falla, autoritativa, tiene autoridad. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. En ese canon hay solo, ni uno más ni uno menos, 66 libros. 39 del Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento. 27 en el Nuevo Testamento. Los 39 que tenemos en el Antiguo Testamento equivale a 24 en el canon hebreo original. Porque en el canon hebreo no hay primero y segundo de Reyes, sino Reyes. No hay primero y segundo de Crónicas, sino Crónicas. Entonces, por eso ellos tienen 24. Y es más, en algunos grupos de libros hay 22 por la misma razón. Los mismos que tenemos en nuestras Biblias, solo que a veces aparecen unidos. Esdras, Nehemías, por ejemplo, aparece en algunas colecciones como un solo libro. Y nosotros tenemos Esdras y Nehemías. Y en el Nuevo Testamento son 27. De esos 27, Pablo escribió 13. Por lo menos 13. Porque hay la duda de si Pablo escribió Hebreos o no. Yo creo que no. Pero algunos creen que sí. Por lo menos 13 de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Y es interesante que Pedro reconoce a Pablo como autor de varios de los libros del Nuevo Testamento. Y reconoce que fue bajo la dirección del Espíritu Santo. De modo que canon es la totalidad de los libros inspirados. El conjunto de los libros inspirados. ¿Qué quiere decir inspirado? Bueno, querrá decir que estos hombres se sentaron allá en el pico de una montaña, se pusieron a meditar, cerraron los ojos, eso, y así, eso es absurdo. Inspirado es soplados por Dios. Dios sopló su palabra, que es una figura de dicción que simplemente significa que Dios es el autor, que la Biblia procede de Dios. Así como tu aliento procede de ti, como tú soplas, procede de ti. Bueno, así la palabra de Dios fue dada a esos apóstoles y profetas por Dios. Y en lugar de inspiración, porque inspiración es algo que va hacia adentro, y la Biblia es más bien una expiración, sale del profeta o del apóstol bajo la dirección del Espíritu Santo. El hombre no fue inspirado, es la escritura lo que fue inspirado. Esos errores hay que corregir. Bien, el canon de las escrituras.
Bueno, aquí se habla de un montón de dones en esta lista. La gran discusión desde hace par de siglos es si todos los dones están vigentes hoy o no. Hay personas que creen que todos los dones están vigentes y por eso por ahí hay algunos que se llaman el apóstol en su iglesia. No lo llaman pastor, lo llaman apóstol. Y en otras lo llaman profeta. Bueno, hoy en la iglesia no hay ni apóstoles ni profetas. Esos fueron los dos dones que Dios dio a ciertos hombres para que a través de ellos nos llegase la Biblia. Los apóstoles tenían otro ministerio importante. ¿Cuál era el ministerio de los apóstoles? ¿Hay algún apóstol aquí? Mire, la función de los apóstoles en aquellos años, siglo I, porque el último de los apóstoles, Juan, muere cerca del año 100, 95, 96, 97. Una de las funciones importantísimas de los apóstoles era plantar iglesias donde no había. Plantar iglesias. Hoy no hay apóstoles, pero hay hombres que hacen una labor apostólica. Eso es posible. No son apóstoles. Suponte que tú vas una noche por una carretera conduciendo tu coche y de pronto observas que hay un accidente. El coche que iba adelante chocó o algo le ocurrió y hay un herido. Tú te bajas de tu coche, primero lo estacionas bien estacionado para que no cause problemas. Bajas de tu coche, vas a donde está ese herido con tu botiquín y le curas las heridas. Tú no eres médico, pero has hecho, a lo mejor no eres ni enfermero, has hecho el trabajo, la labor de un enfermero o de un médico. Bueno, hoy hay hombres que hacen labor apostólica, pero no son apóstoles. Jesucristo solo designó a 12. Y así se le conocen los 12. Y luego el Señor designó a Pablo. Hay otros individuos en el Nuevo Testamento a los que se les llama apóstoles. Por ejemplo, Pablo habla de Epafrodito y le llama apóstol, pero Epafrodito no era apóstol como Pablo era y como Juan era y como Pedro era. Era apóstol en el sentido de que estaba haciendo una labor apostólica. Hoy no hay apóstoles. Si hubiese un apóstol vivo hoy, esa persona incluso hasta podría escribir otro libro de las Escrituras, en el trabajo de ellos, entre otras cosas. Ni tenemos profetas hoy. Esos dos dones
Dios los eliminó porque no son necesarios, no hacen falta. El canon, que ya lo definimos, está completo y nadie le va a añadir más. Si ahora por ahí alguien se encuentra un manuscrito y dice que este lo escribió Pedro o Pablo o Juan o quien sea, ese manuscrito no se puede incluir en el canon. El canon está completo. Mire, es posible que Pablo hubiese escrito otro libro, otra epístola a los Corintios, 1 Corintios 5, pero esa epístola evidentemente, no sé por qué razón, a lo mejor Pablo estaba enfadado cuando la escribió y el Espíritu Santo dijo, este libro no se incluye en el canon, y aunque Pablo la escribió, no está incluida en el canon. Entonces, hoy no hay apóstoles, ni hay profetas, esos dos dones, ni tampoco hay hoy obradores de milagros. Hoy. ¿Hay milagros hoy? Seguro que sí, pero Dios los hace directamente. Dios no utiliza gente. Dios puede hacer. Y hoy no hay nadie que genuinamente, bíblicamente, hable en lenguas. Eso que ocurre por ahí en algunas iglesias carismáticas, eso es fraude. Fraude. Primero, no se hace como se hacía en tiempos de paz. Era 2 o 3 y por turno, para que no hubiese confusión. Y en 1 Corintios 13:8, Pablo dice que las lenguas que cesarán, y el verbo que Pablo utiliza ahí es un verbo en la voz media que significa que las lenguas irían decreciendo. Paomai, el verbo paomai, finalizar, pero ir paulatinamente decreciendo hasta desaparecer. Los carismáticos de hoy quieren que en lugar de ir así, que sea así, que vaya en aumento, que vaya en aumento. Pablo tuvo que poner orden en Corinto, porque en Corinto había un grupo de judíos que quería hablar en lenguas, que el culto fuese solo hablar en lenguas. Que todo el tiempo del culto fuese. Pablo tuvo que poner orden. Tuvo que poner orden. Fíjese, 1 Corintios 14. $32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pablo tuvo que poner orden allí porque había algunos que decían, no, Pablo, es que el espíritu no quiere que yo siga hablando. Y Pablo dice, no, tú puedes controlar eso. El espíritu del profeta está sujeto al profeta, no al revés. Y sigo leyendo porque aquí hay algo muy interesante. Dice, ¿tenéis vuestra Biblia abierta? Y miren lo que dice. Pues Dios no es Dios de
confusión, sino de paz. Fíjese, ahí termina este versículo. La palabra paz, ahí termina el versículo. Con la palabrita como comienza otro versículo. Como en todas las iglesias de los santos, no en algunas, en todas, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es un versículo. Pablo no permitía que las mujeres predicasen. Cuando dice callen en las congregaciones, tiene que ver no tiene que ver con eso de saludarse y tal, sino con predicar. La enseñanza en la congregación debe de ser hecha por hombres. Yo sé que esto es un lío, porque hoy tenemos esto de la igualdad de sexo. Y cualquier cosa enseguida dice, no, eso es machismo. Cristo era machista. Pablo era machista. Nada de eso. Lo que Dios, el orden divino. Cuando Dios creó a Adán, el pobrecito Adán estaba solo. ¿Y qué hace un hombre solo? ¿Sí? Y Dios dijo, le voy a hacer ¿qué? Ayuda que idónea. Ayuda idónea. La esposa debe ser ayuda idónea para su esposo. ¿Tú sabes lo que significa idóneo? ¿Qué significa idóneo? Bien, por ahí es la cosa. ¿Alguna vez has visto a alguien que sale a la calle con el sombrero en los pies? ¿Para qué es el sombrero? Para la testa, para la cabeza. O alguien que lleva los zapatos en la cabeza. ¿Dónde se llevan los zapatos? En los pies. Entonces, ayuda idónea es aquello que cumple la función para lo que fue diseñado. El sombrero es para la cabeza, los zapatos es para los pies. Y el hombre necesitaba ayuda idónea. Cuando la Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido, ¿lo dice o no lo dice? Pablo lo dice en Efesios, lo dice en Colosenses. ¿Sabe lo que significa esa palabra, someterse ahí? Un acto voluntario. No es que el marido obligue a la mujer a que lo haga. La esposa voluntariamente, espontáneamente, gozosamente, gustosamente lo hace. No porque se le obligue, sino porque ella reconoce su sitio, su lugar. Bueno, hoy no hay apóstoles ni hay profetas, ni hay lenguas. No hacen falta. Eso hacía falta en la iglesia primitiva cuando el canon no estaba completado.
ni hay actos sobrenaturales de esos que a veces se ven por la tele. Yo he visto algunos programas en la tele que me dan un poco de vergüenza verlos, porque los incrédulos ven eso y se ríen, se burlan de prácticas cristianas. Y me temo, no lo puedo confirmar, que todo eso ha sido pre-arreglado. Gente que se tira en el suelo, todo eso, que viene y el pastor hace un gesto y cae. Todo eso ha sido pre-acordado. Eso no ha sido contado. Y eso es triste porque eso es engaño, y en el idioma castellano eso se le llama fraude. ¿Para qué existe la iglesia? Número 1, adorar a Dios. Número 2, amor fraternal unos con otros. Número 3, predicar el evangelio. Y no para cosas espectaculares, para llamar la atención y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, Pablo ahí menciona todos estos dones, dice en el versículo 12 del capítulo 11, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire qué prácticas tan tremendas, y compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hace unos años se proliferó por ahí, eso que todavía existe, la teología de la prosperidad. ¿Habéis oído de eso? La prosperidad. Pastor que dice, Dios me reveló que yo tengo que ser rico. Cristo no fue rico. Cristo no. Pablo, cuando se convirtió, era rico. Pero ¿qué hizo Pablo con su riqueza? Lo dio todo, todo. Lo dice allí en Filipenses 3. Luego, ¿cuánto poseía? Pablo lo dijo. ¿Y qué hacía Pablo después? Trabajar. Tenía un oficio. Construir tiendas, y Pablo trabajaba. Y creo que es Colosenses 1:29, que me gusta por ahí. Colosenses 1:29, donde Pablo dice, por esta causa, ¿qué dice? Por esta causa, ¿qué? Trabajo, y la palabra trabajo ahí, el verbo trabajar ahí, copiao. Copiao es trabajar hasta que estás exhausto. Hay muchos pastores por ahí que no quieren trabajar. Quieren que otros trabajen para ellos y lo hagan rico. ¿Por qué tiene que trabajar? Tiene que sudar. No estoy diciendo que tenga un trabajo secular, a veces tiene que tenerlo. Pero trabajar en su ministerio, ocuparse de su ministerio. Y si tiene que trabajar con sus manos, trabajar con ellos. Y eso no es ninguna vergüenza, al contrario.
Bueno, Pablo continúa exhortando a los hermanos aquí: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mire qué identificación. Unánimes entre vosotros. Unánimes significa de una misma alma. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos vosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tuviere sed, dale de beber. Y dice Pablo: haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien. Tremenda responsabilidad. Bueno, en los capítulos que vienen, capítulo 13, Pablo dice que uno debe de ser un buen ciudadano, someterse a las leyes del país. Y no era fácil en los días de Pablo. Los días de César Nerón no era fácil. Pero Pablo dice que hay que someterse por amor de Cristo, por testimonio. Luego en el capítulo 14 habla de las relaciones entre creyentes y de no juzgarnos unos a otros. Algunos se juzgan unos a otros, porque a veces eso es destruirse. Juzgarse uno a otros es destrucción. Capítulo 15, el apóstol habla ahí de su proyecto misionero. Quería ir a España a llevar el evangelio, y lo dice por allí, donde él se había propuesto llevar el evangelio a los lugares remotos. Y tiene que ver el capítulo 15 con eso. Capítulo 16 comienza hablando de Febe, la mujer que llevó la carta. Dice que Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pero eso hay que entenderlo. Eso no significa que en la iglesia en Cencrea había un cuerpo de diáconos y Febe era una. No, eso no es lo que quiero decir. La palabra diácono significa el que sirve, un servidor. A veces Pablo se llama a sí mismo diácono y a otros que le ayudaban, como Epafras, Epafrodito, lo llama diácono, hombres que servían. Entonces, probablemente Febe era una mujer que servía en la iglesia, que no ocupaba el cargo de diaconisa. Me parece que esa es la idea.